Bien, vamos a charlar con Claudio Espósito. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Oh, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, tuvimos la posibilidad de asistir a la charla que diste hace muy poquitos días acá en Belgrano y ahí es que desde Belgranenses Sin Barreras hemos conseguido tu contacto para charlar de lo que está pasando hoy y es, bueno, lo que vemos, una serie de protestas en todo el país, no solamente en Buenos Aires, sino en algunas otras provincias por supuestos recortes. Pero primero quisiera que la gente sepa quién sos vos, a qué te dedicás, has sido funcionario también, una breve reseña. Bueno, yo soy Claudio Espósito, papá de tres hijos, Mateo, Renata y Juana. Juana tiene discapacidad intelectual Ujú. y además soy abogado, magíster en Derechos Humanos y bueno, como dijiste, me tocó ser el director de la Agencia Nacional de Discapacidad Ujú. el primer año del gobierno de Alberto Fernández, hasta que bueno, tuve COVID y pues por una cuestión de vida, cuestión muy grave, Ah, bueno, estoy en recuperación, digamos, ujú. y, bueno, ahora estoy un poco más alejado de la política y reincorporándome a la profesión, ¿no? Bien. Bueno, muchos hablan, hoy vi un posteo tuyo hablando justamente siendo crítico del ANDIS y de la función que cumplen algunas entidades que deberían estar por lo menos resguardando los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se intentó hacer un recorte, se dio marcha atrás? ¿Están haciendo un recorte o es falta de pago? ¿Qué nos puedes explicar? Mira, hay una realidad que es un atraso, por lo menos estoy hablando de obras sociales nacionales y Ujú. de empresas de medicina prepaga, no particularmente del IOMA, que es la obra social provincial, porque es de las obras sociales nacionales. Hay un retraso que se está haciendo muy grosero, ¿sí? Que lleva por lo menos en algunos casos de prestaciones que fueron dadas en el mes de mayo, que se están pagando ahora, sin actualización alguna, ¿sí? Ya Eso, perdieron, los prestadores ya perdieron. Con sí, eso. pero estamos hablando de también que hay un atraso como aceptado de los últimos años, de 3 meses o 4 meses. Hay como una aceptación de que el sistema paga tarde, paga mal, ¿sí? Lo que pasa es que ahora eh, hay como una unidad a nivel nacional en ese sentido de decir, bueno, que necesitamos la plata hoy porque los gastos los tenemos hoy y eso es entendible para cualquier persona que hace su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, Oh, pero se ha esto, cortado la cadena de pagos, digamos, porque uno puede ir bancando, la inflación te come, pero puede ir bancando si es que recibís todos los meses, aunque vayas 3 meses atrasado, pero por lo que escuché, no están cobrando, o sea que hay gente que está trabajando gratis hace muchos meses. la verdad que la generalización es un error, porque puede haber mucha gente, es decir, los reclamos son intercruzados. Es decir, Ujú. por un lado hay un reclamo genuino de profesionales que realmente no cobran y cobran atrasados aquellos que cobran, que también es genuino. Y por el otro lado, ha circulado hace por lo menos 30 días un GEDO, que es un supuesto documento emitido por el director general de la Agencia Nacional de Discapacidad, con también un supuesto proyecto de decreto de necesidad de urgencia, donde se modificarían la forma de pago de las prestaciones y quién pagaría las prestaciones. Entonces, digo supuesto, ¿por qué? Porque no hay tal GEDO, es decir, el GEDO es la forma en que se comunica internamente el Estado Nacional, y tampoco hay tal DNU en proyecto, por lo menos que estuviera vigente. Pero tenemos el problema que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad salió a hablar de esto. Claro. Entonces, se Dijo que hay juntó, un borrador, pero claro. explicó que... Entonces, Ujú. lamentablemente, la impericia del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad
que si lo hubiera, debió haber explicado qué es lo que hay, que no lo hizo, se mezcló con la falta de pago. Claro. Entonces hizo una eclosión. Las familias y las personas con discapacidad temen que el Estado Nacional, que es el que actualmente está girando el dinero para que, porque si bien el dinero entra por los aportes de las obras sociales, es decir, todo trabajador en dependencia paga un dinero que va a las obras sociales. Bien, de ese porcentaje, el 15% va a lo que se llama a formar el fondo de redistribución. Es decir, en el sistema, cuando uno tiene una operación, por ejemplo, que hacerse de alto contenido económico, ¿sí? Tiene que hacerse una operación de corazón, una operación, algo que tiene que ver con el cáncer, corramos la discapacidad. Cualquier obra social le dice al Estado, bueno, dame el dinero de ese fondo que ya formaste y me pagás la prestación. En discapacidad pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, es el Estado el que toma el dinero de la obra social y lo redistribuye. A diferencia de las prepagas, que la gente paga una mensualidad, digamos, para tener las prestaciones. Y que las empresas de medicina prepaga no entran dentro del régimen de las obras sociales. Es decir, tiene la prestación y la empresa de medicina prepaga tiene la obligación perdón, de pagarlo dentro de los 30 días, como máximo. Es decir, está fuera. Entonces, el sistema, la superintendencia, ¿qué hace? Toma el dinero, no se sabe qué hace, y tarda 3 días, 3 meses, perdón, en pagar a las prestaciones. 90 días. Es decir, 90 días, son 3 meses. Es decir, retiene la plata de la gente, pero la paga 90 días después, digamos. Claro, entonces, eso se juntó, que es un reclamo de los profesionales justos, con esto del borrador y un funcionario público que dijo el sistema va a cambiar, no sé cómo. Sí, entonces, estamos mejorándolo. Claro, pero no es una mejora lo que se ve en el borrador. Claro. Si es que el borrador es ese. Es decir, entonces frente a esa impericia, los padres se vieron que no les pagan a sus profesionales que atienden a sus hijos, los profesionales que muchos le están diciendo, mirá, yo por más que quiera atenderlo, no tengo para comer, no puedo atenderlo, si vos no me pagás la prestación que no me paga el Estado, y el Estado que le está diciendo a través de un funcionario público, vamos a cambiar las prestaciones, pero no sabemos cómo. Claro, sí, sí. Se juntan un montón de cosas que angustian, terminan en la angustia de la gente, ¿no? Exactamente. Que hasta ahora era solamente cuánto iba a aumentar si por debajo o empatando la inflación el nomenclador en discapacidad. ¿Sí? Claro. Es decir, hasta ahora el único problema que se tenía era ese. Che, ¿aumenta o no aumenta de acuerdo a la inflación? Entonces el profesional aumentaban. Igual las prestaciones son inferiores a la inflación e inferiores a lo que cualquier profesional cobra fuera en su consultorio. La lucha estaba perdida, pero por lo menos era ir tratando de empatarle, ¿no? Exacto. A esto se suma esta angustia de vamos a cambiar el sistema y un director que dice, sí, lo estamos estudiando. Pero no dice nada más. Sí, que va a ser mejor, dice, qué sé yo, pero no explica. Sí. Vos sos crítico del directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. ¿Qué es esa entidad? ¿Qué función cumple? Es la entidad que es, perdón por las veces, por el problema del COVID, se me traban las palabras, bueno. Pero este problema que me quedó del COVID, ¿sí? A mí se me traban y no es por el COVID, así que no te das problema. No te das problema. Toda prestación en discapacidad, todo el aumento en prestaciones económicas y todo lo que tiene que ver el retraso, lo trabaja por decreto de hace por lo menos 20 y pico de años el directorio único, ¿sí? Que está conformado por el PAMI, que son los organismos que van a brindar la prestación de acuerdo a ese nomenclador, el Ministerio de Salud,
la superintendencia y en este caso la Agencia Nacional de Discapacidad con una persona de Incluir Salud, ¿sí? Ujú. Pero además, lo que yo pongo en juego son las organizaciones de la sociedad civil, que Mm. son, digamos, las grandes agrupaciones de empresarios de prestadores. Ajá, Esto lo conozco porque estuve ahí sentado en ese claro, directorio. Es claro, decir, sé que hay por lo menos 5 asociaciones que son muy grandes, que claro, como manejan mucho dinero, tienen la espalda, y yo sé que no hablan de estos temas en el directorio porque nunca dejaron sentar a los pequeños prestadores. claro. Y perdón por lo autorreferencial, pero cuando Bueno, estuve en la gestión, está bien, de hecho por eso te llamamos. fue la primera vez que se sentaron en época de pandemia los transportistas, Mm. que no representaban lamentablemente a toda Argentina, porque hay una agrupación dentro del directorio que dice representarlos, pero los transportistas en formas individuales a decirle, miren, muchachos, lo que ustedes deciden acá en el directorio, a nosotros no nos llega, les llega a pocos. Claro, Entonces, la crítica es que este directorio, que está conformado por personas que hace por lo menos más de 20 años que están designados, están atornillados, miren qué pasan los funcionarios y ellos no pasan, no hacen en este momento tan clave, no hacen esa discusión dentro de lo que es el directorio. Es decir, se pueden sentar frente a los organismos que están decidiendo esto y dejar claro cuál es la postura de la sociedad civil. Y acá yo creo que hay mucho de conformismo por un lado, porque esas organizaciones no les llega el ajuste de la misma forma que le llega a un claro. maestro integrador particular o a un terapista particular, y también hay mucha política en el medio. Sí, sí, Entonces ellos deberían hacer. está bien. Es la política, es la que hace que a veces la gente se calle o grite, digamos. Depende de qué lado del mostrador se esté, depende de quién esté gobernando, depende de un montón de cosas, se grita o se calla, digamos, no es nuevo. Pero primero, sí, pero estas son organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, Estas pero no cobran sueldo, pero sí, evidentemente, hay tienen, intereses que hacen que no hablen de esto. exacto. Bueno, te agradezco, es muy esclarecedor. ¿Vos cómo crees que va, después de todo, que este borrador, o supuesto borrador, se haya conocido, tal vez sea positivo porque le dio a la gente, aunque con angustia, le dio voz, los medios se están ocupando, ahora hay mucha gente que se están enterando de la problemática del sector, ¿no es cierto?, de la discapacidad, y por ahí entonces cuando las cosas se ponen bajo la lupa, los funcionarios no tienen otra que mejorarlas a las cosas, tal vez, ¿no? Digo, La verdad que haber tenido que llegar a armar una carpa en Plaza de Mayo para que a un pibe que tiene parálisis cerebral ah, le den una medicación o le den una prestación a una persona con síndrome de Down o a un pibe con autismo, realmente habla de una decadencia y de una distancia de los funcionarios públicos con para la variar, calle, para con lo variar. que, claro, con el cotidiano de la Claro, gente. Es decir, ¿viste cuando se le pregunta, che, ¿sabe cuánto vale el valor de colectivo? Y te dice, che, la verdad que yo no lo sé. claro. Bueno, No no sabía que tienen ni había idea, colectivos. claro, no idea de la transición que hay, del padecimiento anual que tienen las personas con discapacidad para que las prestaciones se les renueven, para que las prestaciones se le aprueben. Hoy es el color del formulario de color amarillo con la Ah, tinta azul, se le mañana el complica. color Claro, es una constante vulneración y revictimización. claro, Yo creo que lo que esperamos, lo primero, es que se cumpla con las prestaciones. claro, como mínimo. Segundo, como mínimo, que se le pague lo que se le pague, que se le tiene que pagar al día, y a partir de ahí que se ponga en la agenda pública de discapacidad y que se va a ver una modificación
fuerte del sistema, que se discuta con la gente y los profesionales, que no se imponga, porque si se impone, Claro. no va a haber mucha más discusión sobre esto, y los que defendemos los derechos humanos los vamos a impugnar, ¿eh? Claro. Porque un día que tarda la prestación en la vida de la persona con discapacidad, son años que no se recuperan, ¿eh? Claro, claro, No estamos hablando de, che, no tomo una aspirina y me dolió la cabeza. claro. Estamos hablando de la calidad de vida de la gente. Sí, que hay tratamientos interrumpidos y eso es gravísimo. Exacto, Leonardo. Hay que seguir, no hay que quedar acá. Claro. Es decir, Sí, sí. que esto no acalle Este la sería voz el de la piso, persona con digamos. discapacidad. Sería el piso. Exactamente. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por el contacto. Tal vez en algún otro momento, ahora tenemos agendado, te podamos llegar a molestar. ¿Eh? A disposición, un gusto, y volver a hablar con la gente de Belgrano es un placer. Gracias, es muy amable. Un abrazo Gracias. grande.